Listo, como ustedes saben, niñas, pues con ustedes terminamos de socializar las actividades de hasta donde llevábamos en las fechas establecidas. Ustedes ahorita mismo pues van a dar inicio. Bueno, el día de hoy, miércoles 2 de agosto, vamos a continuar desglosando las actividades que tenemos pendientes con el tecnólogo en desarrollo de colecciones para la industria de la moda, ficha 2547380. En el último encuentro sincrónico que tuvimos, socializamos las evidencias que pues hasta la fecha tienen que ir entregando de la fase de ejecución, que es la fase en la que estamos trabajando. También pues estábamos dando ya casi que apertura a la competencia transversal de derechos fundamentales, que es una de las competencias más extensas que ustedes tienen que, de unas competencias transversales más extensas que ustedes tienen que ver durante el proceso formativo. Ya la instructora Norfa Liscano hizo su presentación preliminar en el anuncio. En el transcurso de esta semana, pues tendrán encuentro sincrónico con ella. Creería yo que va a ser el día viernes, por lo que veo acá en el anuncio de de la reunión sincrónica, para que ustedes pues aprovechen esos encuentros con ella. Van a tener todo un mes para desarrollar las actividades de la instructora Nolfa. Entonces, en el último encuentro habíamos quedado con las compañeras que pues ya no íbamos a socializar más actividades del componente técnico, porque pues ya se socializaron hasta el final las que tienen que ustedes desarrollar de la guía de aprendizaje número 6. Ya nos quedaría pues después mirar la guía de aprendizaje número 7, pero para esa guía de aprendizaje número 7, pues todavía nos falta tiempito para empezar a trabajarla. Entonces, eh, no sé qué preguntas tienen frente a estos. Nosotros empezamos con guía número 7 el 27 de agosto, o sea, fin de mes. Por el transcurso de estas semanas tendrán encuentros es con la instructora Nolfa, en el transcurso de estas semanas, para que con ella, pues ustedes ya tengan la socialización de las actividades que tienen que desarrollar de la transversal de derechos fundamentales. Y conmigo retomaremos ya actividades para analizar las evidencias pendientes de la guía número 7 a partir del 27 de agosto, Dios mediante. He ido recibiendo las evidencias, ahí tengo inclusive evidencias pendientes por calificar. No he terminado aún de calificar, estaba calificando las otras fichas, pero tampoco es que tenga muchas evidencias que estén pendientes por calificar. Tengo, mire, tengo simplemente dos evidencias pendientes y y ya, y no tengo ningún otro intento pendiente por calificar. Solo tengo dos evidencias pendientes que fueron entregadas, una el día de hoy y la otra el día de ayer. Entonces, invitar a las niñas para que continúen pues entregando las evidencias. No sé de las transversales que ya se han visto y de las competencias de inglés, si también vamos al día en el proceso. Yo sé que realmente, pues, del grupo son 13 personas las que están como que trabajando de manera continua. Las otras personas, pues, ya se les están aplicando los procesos de deserción por incumplimiento de evidencias y actividades, y pues las otras personas ya han hecho retiros voluntarios. Entonces, no sé, el encuentro pues del día de hoy era más como darles un cierre formal a las socializaciones de las guías del componente técnico y darles a ustedes también una apertura formal a la competencia de la transversal de derechos fundamentales. Me gustaría que como vamos a tener unas semanitas que ustedes tienen pendientes para entregar actividades, que en esas semanas, no sé si ustedes desean, podemos hacer unos encuentros, pero como ya como más informales si gustan, para mirar temas muy específicos. Entonces, las invito a que ustedes por el interno, me socializaran y me dijeran qué temas específicos quieren que abordemos a lo largo pues del proceso formativo que hemos tenido para que hagamos una profundización de los temas, si les parece, aprovechando que tenemos pues estas 2, 3 semanas
que realmente van a tener es el acompañamiento de derechos fundamentales. Yo no les voy a socializar más actividad del componente técnico porque ya se socializaron. Es decir, tendríamos estas 2, 3 semanitas para que 2 semanas, sí, para que socializáramos temas específicos. Entonces, no sé si les parece esa idea, niñas, que ustedes pues coloquen como temas muy puntuales que deseen que profundicemos en el proceso que han ustedes llevado de investigación de material de formación y podemos profundizarlo pues con el grupo en el transcurso de estas 2 semanas. Buenas noches, sí, profe, me parece muy chévere, muy interesante. Y yo te quería preguntar, yo no había podido participar en las clases, pero he estado viendo los videos Sí. y habías mencionado que había posibilidad de hacer como una masterclass de costos, Sí, porque pues, no he tenido la oportunidad, la instructora se llama Eliana Troncoso y no he tenido la oportunidad para que ella me brinde el espacio de hacer la clase de costos. Entonces, inclusive esta semana estamos en capacitación con Eliana de prendas de control, que también voy a socializarles a ustedes cuando terminemos la capacitación, porque la capacitación es esta semana virtual, la siguiente semana virtual, y tenemos una semana presencial en Medellín del 14 al 18. Entonces, cuando terminemos la capacitación, la idea es hacerles la transferencia del conocimiento. Entonces, voy a aprovechar a Eliana en estos días que la tengo como más cercana en los encuentros para que ella me brinde ese espacio de la masterclass de costos, Gina. bueno, profe, muchas gracias. Listo, claro que sí. Y también tenemos pendiente lo de la muestra de los emprendimientos. Eso es otra cosa que tengo ahí presente. Voy a ver si hago el consolidado para que hagamos una reunión con los 3 grupos y que alguien, y que las que ya tengan pues como la idea o el emprendimiento ya montado, puedan mostrarlo y mediante esas muestras pues podamos socializarlos con los demás y poder hacer también esa retroalimentación. Pasa que como los otros grupos sí están con actividades del componente técnico que estamos exponiendo, es como más difícil llegar a un acuerdo de una sola reunión, pero voy a sacar la manera porque eso también me interesa que ustedes hagan esa muestra. Listo, profe. Entonces, como tarea, les queda que por favor me hagan, ya tengo lo de costos, que es súper importante, Gina, porfa escríbamelo por el interno. Y lo que les digo, temáticas muy puntuales que ustedes quieran que hagamos profundización de los temas para aprovechar estas 2 semanas. Y yo les organizo las actividades. ¿Listo? Bueno, profe. En algún momento me parece que también nos había comentado que cuando se nos acercara el tiempo para hacer las prácticas, también nos iban a profundizar otra vez el tema acerca del contrato de aprendizaje. Ah, de las modalidades. Mire, si Sí, ustedes, señor. si ustedes desean, esperen un segundito, yo debo tener acá. Y podemos, eso sí lo podríamos de una vez. Espere. Porque ustedes quieren es solo ¿de qué? ¿Solo de contrato de aprendizaje o de todas las modalidades? Todas, profe, sería bueno. De que volviéramos a hacer como un bagaje de cuáles son las modalidades de etapa productiva, ¿cierto? Sí, señora. Listo, eso lo podemos retomar aprovechando este encuentro. Ya estoy aquí buscando la última presentación de las modalidades de etapa productiva. En un segundo lo busco. No, 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 esos son para ti. Un segundo. Tengo esos archivos, no sé cómo es que se llama. Esperen un segundo. Diana Carvajal. Presentación aquí, pues esperen.
Ujú. Me lo envío. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Niñas. Niñas, ¿ya están viendo mi pantalla? Ya, profe. Profe, ya se está bien. Entonces, estas son las modalidades de etapa productiva. Nosotros tenemos 5 grandes modalidades de etapa productiva. Contrato de aprendizaje, que es por la que más optan los aprendices. ¿Por qué? Porque pues ellos pueden optar desde la etapa lectiva, es decir, en la fase en la que ustedes están. Y pueden conseguir patrocinios con empresas que les paguen la mitad de un salario mínimo mientras están en etapa lectiva. Cuando ya salen a hacer su etapa productiva, las empresas les pagan o un salario mínimo o el 75% del salario mínimo, dependiendo del índice de desempleo del año inmediatamente anterior. En este caso, en este año, por el índice de desempleo del año anterior, pues las empresas están pagando el 75% de un salario mínimo. Luego tenemos la modalidad de proyecto productivo, que es una de las modalidades por las que más optan los aprendices en este tipo de programas de formación, ya que ustedes tienen sus propios emprendimientos. Entonces, el proyecto productivo o la unidad productiva pues son muy viables para que ustedes desarrollen su etapa productiva. Luego está la pasantía, que es una de las modalidades donde usted va a una empresa que esté legalmente constituida y desarrolla actividades propias de las cuales usted estudió, pero el empleador no está obligado a pagarle ningún salario ni ningún tipo de remuneración. A lo único que está obligado el empleador es afiliarlo a usted a la ARL y ya lo demás pues se vendrá mediante un mutuo acuerdo. Luego tenemos el vínculo laboral, el cual pues ya como su nombre lo indica, es un vínculo donde el aprendiz tiene todas las garantías como empleado y el empleador le brinda pues todas las garantías a este aprendiz. Lo afilia a la EPS, a la ARL, le paga sus aportes a pensión, etcétera, aparte de su salario. Y luego tenemos la unidad productiva familiar, que viene de la mano con el proyecto productivo. Son dos opciones muy similares. El proyecto productivo es una idea de negocio y la unidad productiva ya es el negocio como tal, que no tiene que estar legalmente constituido. Eso quiere decir no tienen que tener cámara de comercio aún, pero sí ya tiene que estar funcionando. ¿Cuál es el paso para desarrollar la etapa productiva? Entonces tenemos una jornada de inducción que fue lo que vimos previamente cuando se les hizo como ustedes el barrido inicial. Luego ustedes optan por una alternativa, hacen el alistamiento y la planeación de esa alternativa. Luego que les aprueban, les hacen un seguimiento y una evaluación, los instructores de seguimiento. Y al final, cuando terminan su etapa productiva, pues pasan el proceso de certificación. Estos son los correos de las personas encargadas. Este está desactualizado. Ya ahorita no tenemos, por ejemplo, pues los coordinadores. Ya Víctor no está acompañando, perdón, las acciones como coordinador. Eh, pero aquí pues hay unas personas que continúan con el proceso de seguimiento, pero dependerá mucho del instructor que a ustedes les designe. Perdón, un segundo. ¿Qué es la etapa productiva? La etapa productiva es cuando ya ustedes terminan y van a salir a fortalecer o a poner en práctica todo aquello que aprendieron en etapa lectiva. Ustedes allí fortalecerán las competencias y los resultados de aprendizaje que desarrollaron mediante habilidades, destrezas, actitudes y valores. Esto está en el reglamento del aprendiz, en el artículo
11 del capítulo 5. Los aprendices tienen unos derechos y tienen unos deberes a cumplir en esa etapa productiva. Dentro de los derechos está optar por desarrollar su etapa productiva con alguna de las modalidades que el SENA les brinda. Y tienen la obligación de desarrollar la misma, pues obviamente para poderse certificar. Recibir por parte del centro de formación asesoría académica integral durante el proceso de formación. En los deberes tienen que cumplir con los planes de mejoramiento si haya lugar, informar inmediatamente el inicio de la etapa productiva, porque si no, no se les va a aprobar, asistir a las reuniones que programa el centro de formación, portar el uniforme, esto ya pues aplica es para formaciones presenciales. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para iniciar mi etapa productiva? El primero y más importante de todos, tener todos los resultados de aprendizaje de etapa lectiva aprobados. ¿Eso qué quiere decir? Todas las evidencias que tenemos en la plataforma, tanto de componente técnico como de componente clave y transversal, deben estar aprobadas en su totalidad antes de salir a desarrollar su etapa productiva. Los juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje de etapa lectiva deben estar registrados en Sofía Plus como aprobados. Eso pues ya es responsabilidad del instructor. Obviamente nosotros somos quienes calificamos, pero calificamos con base al desarrollo o al cumplimiento de sus evidencias. Estar dentro de los tiempos que están permitidos dentro del reglamento vigente, es decir, hasta 22 meses, es decir, 2 años después de haber finalizado su etapa lectiva. Ustedes pueden hacer su etapa productiva. Por ejemplo, la fecha de inicio de la etapa lectiva es el 10 de mayo del 2018. La fecha de inicio de la etapa productiva debe ser máximo el 10 de noviembre del 2019, es decir, 18 meses después de que hayan terminado su etapa lectiva. Para las alternativas de pasantía, proyecto productivo y monitoría, deben estar con afiliación activa a un régimen de salud, ya sea como cotizante o beneficiario. ¿Por qué? Porque en pasantía el empleador es el que le paga la ARL. En proyecto productivo es el SENA quien les paga la ARL. Y en monitoría será la entidad donde ustedes realicen la monitoría quienes les paguen la ARL. ¿Por qué? Porque no se les habla de monitoría a ustedes, porque las monitorías es una opción que solamente se brinda para algunos aprendices de modalidad presencial dentro del centro de formación, y la monitoría solamente tiene una duración máxima de 3 meses. Eso quiere decir que el aprendiz tendría que conseguir otra modalidad de etapa productiva para completar los otros 3 meses que le quedaría haciendo falta. Deben solicitar el registro y el aval de la alternativa de etapa productiva seleccionada con la coordinación académica. Cuando ustedes salen, yo les hago un taller de cierre donde yo vuelvo, invito tanto a la unidad de emprendimiento, invito a relacionamiento corporativo para que socialicen con ustedes nuevamente estas modalidades. Ustedes ya salgan con la idea de cuál modalidad van a optar y pasen la solicitud a la coordinación académica, teniendo en cuenta cuál es la modalidad, con los requisitos que se requieren para que les aprueben su etapa productiva. El tiempo de duración de la etapa productiva en tecnólogos y técnicos es de 6 meses, que es el caso de ustedes. En auxiliares y operarios va de 3 meses. Tiempo límite para solicitar autorización de etapa productiva. Para la etapa productiva deben iniciar 18 meses contados a partir de la fecha de finalización de su etapa lectiva. O sea, ustedes terminan su etapa lectiva, si mal no recuerdo, como en febrero del año siguiente. Bueno, ahorita no me acuerdo bien la fecha. Entonces, a partir de allí, ustedes cuentan máximo 18 meses para poder iniciar, no para solicitar su etapa productiva, sino para iniciarlo. Entonces, ¿cuál es el ideal siempre con mis grupos? Cuando terminan su etapa lectiva, inmediatamente yo siempre estoy como presionando para que ustedes hagan esa solicitud de etapa productiva y no esperen a que pase un año para solicitar esa etapa productiva. Aquí estamos hablando pues nuevamente de las modalidades. Aquí nos da la primera de ellas, el vínculo laboral, por cuál es la alternativa
laboral o contractual donde la empresa está obligada a afiliar al aprendiz al sistema de seguridad social, EPS, pensiones y ARL por parte de la empresa. ¿Qué documentos deben presentar para solicitar etapa productiva mediante vínculo laboral? El oficio radicado en la unidad de correspondencia de nuestro centro de formación. Anexar el oficio copia del contrato laboral de la empresa que la empresa tiene con usted o que usted tiene con la empresa. Anexar al oficio certificación laboral con funciones, las cuales deben estar acorde al diseño curricular del programa de formación en el que usted se formó. Por ejemplo, si usted se está formando en desarrollo de colecciones para la industria de la moda, que es un enfoque muy amplio, ¿sí? Que es muy amplio para el tema laboral, pero usted está trabajando como administrador de un restaurante. ¿Ustedes creen que ese vínculo laboral les va a servir o no les va a servir? No les va a servir porque no están desarrollando competencias del componente técnico. Ahora otro ejemplo. Si ustedes están trabajando en la empresa, vamos a decir que están trabajando para Arturo Calle y son jefes de taller, ¿les va a servir o no les va a servir ese vínculo laboral? Y porque tiene conexión con lo que estamos Exacto, porque viendo. tiene que ver con las competencias técnicas que ustedes están desarrollando. Entonces, si usted trabaja como patronista, si usted trabaja como técnico de trazo y corte, si usted trabaja como diseñador, si usted trabaja como auxiliar de diseño, le va a servir porque son componentes técnicos los que usted está aplicando en su vínculo laboral. Ahora acá hay algo súper importante. Cuando usted tiene ese vínculo laboral desde ahorita, ¿sí? Que usted está trabajando en una empresa desde ahorita, en eso sí voy a hacer énfasis acá. Yo estoy trabajando para Arturo Calle, yo soy diseñadora de Arturo Calle, entonces yo ya estoy casi que cumpliendo mi etapa productiva y lo puedo pasar al SENA y solicitarlo mediante la modalidad que se llama vínculo laboral con simultaneidad. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando y estoy trabajando. Entonces el SENA me va a valer a mí, ¿sí? Pero eso debo pasarlo más o menos unos 7 u 8 meses antes de que termine mi etapa lectiva, para que el SENA me apruebe y que cuando yo termine mi etapa lectiva, también se haya culminado mi etapa productiva. O sea que yo me certificaría casi que terminando mi etapa lectiva. ¿Sí me hago entender? Porque hay una simultaneidad, porque yo estoy trabajando en mi área temática y estoy estudiando algo acorde a lo que tiene que desarrollar, a lo que tengo que desarrollar en mi trabajo. ¿Sí soy clara ahí? Sí, Listo, perfecto. Eso solo en cuanto cuando hablamos de vínculo laboral con simultaneidad. Esto no aplica que si yo tengo un taller y voy a aplicarlo con simultaneidad, no aplica. Solamente es vínculo laboral con simultaneidad. Certificado de afiliación a la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. Tienen que obviamente adjuntarlo la planilla pues de los pagos de aporte de la empresa. Adjuntar también las certificaciones de que la empresa está legalmente constituida, Cámara de Comercio, RUT de la empresa donde labore el aprendiz. Y todos estos documentos se radican junto al oficio de solicitud en la unidad de correspondencia para que la coordinación académica apruebe el inicio de la etapa productiva. La siguiente modalidad es contrato de aprendizaje. Para el contrato de aprendizaje, como les comentaba, es una figura de contratación a través del cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad autorizada con el patrocinio de una empresa donde el aprendiz desarrollará actividades propias de su área y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento económico, el cual en ningún caso constituye un salario. Estos contratos de aprendizaje pueden ser celebrados por personas mayores de 14 años, sin subordinación y por un plazo no mayor a 2 años, ajustados a su programa de formación. En un contrato de aprendizaje, en un contrato formativo con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje. No es un contrato laboral. Reciben un reconocimiento, un apoyo de sostenimiento que garantiza el proceso de aprendizaje, el cual en ningún caso constituye salario. Acá importante también que tengamos presente
Lo que les decía, si el índice de desempleo está por encima de 2 dígitos, solo le pagan al aprendiz el 75% en etapa práctica. Si el índice de desempleo está por debajo de 1 dígito, le pagan al aprendiz el 100% del salario mínimo. Otra cosa importante. Una persona solamente puede tener un contrato de aprendizaje en la vida. ¿Cuál es la única manera para yo tener 2 contratos de aprendizaje? Que yo tenga cadena de formación. Es decir, que yo hice un técnico y en ese técnico me pude acceder a un contrato de aprendizaje, me certifiqué, luego pasé a hacer cadena de formación a ser tecnólogo y en ese tecnólogo aplico un contrato de aprendizaje, puedo volver a tener un contrato de aprendizaje. De resto no, si yo ya tuve un técnico y tuve contrato de aprendizaje, en este momento que estoy haciendo un tecnólogo y no hice cadena de formación, no podría acceder a otro contrato de aprendizaje. Para acceder a los contratos de aprendizaje, primero deben recibir la charla de relacionamiento corporativo. Ellos, no todos los aprendices están migrados al aplicativo SGBA, que es donde los aprendices buscan el patrocinio. Ustedes deben solicitar que los migren al aplicativo SGBA. Quienes estén interesadas para que las migren y desean buscar contrato de aprendizaje, me informan y yo con muchísimo gusto les comparto el correo electrónico de la líder de relacionamiento corporativo para que ella las migre o los migre al aplicativo SGBA y ustedes sean quienes busquen esas empresas patrocinadoras, porque no es el SENA quien busca, el SENA es el puente entre el empresario y el aprendiz. Es responsabilidad del aprendiz ingresar al aplicativo SGBA, mantener la información actualizada, estar buscando las ofertas de las empresas que están requiriendo aprendices para contrato de aprendizaje, postularse, surtir todo el proceso de postulación como en una empresa normal, se postulan, hacen el proceso de selección, entrevista, todo. No pueden postularse en varias empresas, tienen que primero surtir todo un proceso y mirar si son aprobados o no son aceptados, y ahí sí pueden volver a aplicar a otra. El aplicativo los bloquea o los inhabilita si ustedes no entran por lo menos una vez por semana. Entonces, si ustedes dejan 15 días, 20 días sin acceder, el aplicativo los inhabilita. Deben ingresar al aplicativo por el rol de aprendiz, con el usuario que será su número de documento de identificación y la contraseña que siempre será aprendizena. Dentro del perfil profesional deben actualizar sus datos personales, ahí va a estar como su hoja de vida. Deben realizar la búsqueda de las vacantes ofrecidas por las diferentes empresas en la especialidad que se encuentren matriculados. Esas vacantes están a nivel nacional, desde lo largo y ancho del país. Ustedes deben buscar también, pues, porque no es solamente postularme y que yo quede beneficiario, reciba el patrocinio, porque cuando yo termine yo voy a tener que ir a esa empresa, a presencialidad. Entonces, ustedes tienen que buscar una empresa donde realmente ustedes puedan acceder cuando salgan de su proceso formativo virtual. Aplicar a la vacante registrada en el aplicativo SGBA según la ciudad de su interés. Cada proceso de selección tiene una duración de 15 días, el cual se debe respetar en el tiempo establecido. Es lo que les decía, no se pueden postular a varios procesos al tiempo. Pasados los 15 días, si no realizó el proceso de selección, puede analizar el detalle de la entrevista para dar por terminado el proceso y poder acceder a un proceso nuevo. Si usted es seleccionado por la empresa, ellos deben solicitar la carta de fechas al área de relacionamiento corporativo del SENA Girardot. Ellos ya crean un contrato y pues el SENA directamente hay una aprobación inmediata para esa modalidad de contrato de aprendizaje. Recuerde ingresar mínimo una vez por semana al aplicativo SGBA para permanecer en estado disponible, o si no quedan inhabilitados. Lo que les decía, en etapa lectiva las empresas en contrato de aprendizaje pagan la EPS más el 50% del salario mínimo y el aprendiz pues solamente está en la formación. En etapa productiva, las empresas ya pagan la EPS, la ARL y el apoyo de sostenimiento, que será del 100% si estamos por debajo de 1 dígito en el índice de desempleo y del 75% si estamos por encima de 2 dígitos. El aprendiz debe cumplir con el horario de trabajo estipulado, acogerse a las políticas de la empresa,
reportar al SENA cualquier novedad que influya en el desarrollo normal de las prácticas y realizar pues ya en el área las prácticas de sus conocimientos. La opción de pasantía. El aprendiz concerta con una empresa, institución u organización la pasantía. La empresa tiene que estar legalmente constituida, que corresponde a una práctica donde la empresa le permite realizar actividades relacionadas con las competencias o perfiles ocupacionales del programa de formación. Estas pasantías pueden ser en una unidad productiva familiar que esté legalmente constituida, es decir, el taller, por ejemplo, de mi vecina, de mi tía, de mi amiga, pero que tenga cámara de comercio, RUT, todo. Pueden hacerlo en una institución estatal de orden nacional, territorial, una ONG o una entidad sin ánimo de lucro que esté legalmente constituida, o lo pueden hacer asesorando pymes que también deben estar legalmente constituidas. Para los requisitos de la pasantía debe tener un acuerdo firmado entre las partes, es decir, el aprendiz y la empresa. En este acuerdo debe contener mención de la administradora de riesgos laborales a la cual el aprendiz será afiliado y presentar la planilla de afiliación. Mencionar que la empresa se compromete a proveer los espacios y herramientas para que el aprendiz realice sus prácticas del componente técnico. No es que van a coger al aprendiz a que va a ir a hacer los mandados o que va a ir a comprar los elementos, no. Es para desarrollar las competencias técnicas. Explicitar las fechas de inicio y terminación de la práctica e intensidad horaria diaria, la cual no puede ser inferior a 36 horas semanales ni superior a 40 horas. Mencionar la concertación de las condiciones de estadía, esto es pago en un auxilio económico o dinero o en especie. Como les digo, todo esto va a ser de común acuerdo. Mencionar que el desarrollo de la pasantía no genera ningún tipo de vinculación laboral. Comunicación de la empresa en donde manifiesta la intención de vincular al aprendiz en modalidad de pasantía con funciones a desarrollar. Certificado de afiliación a la ARL. Cámara de Comercio RUT de la empresa. Toda esta documentación la deben enviar completa a la página, al correo de correspondencia para que se radique en la coordinación académica y puedan aprobar bajo la modalidad de pasantía. Normalmente deben esperar 10 días hábiles para recibir respuesta a la coordinación académica. Ellos validan si es viable o no, o si les falta algún documento por anexar. El proyecto productivo, que es una de las modalidades que más demandan este tipo de formaciones. Para el proyecto productivo, el aprendiz tiene que tener una empresa constituida, o el aprendiz quiere constituir una empresa, o el aprendiz desea formular su plan de negocios sin constituir empresa. Entonces, cualquiera de estas es válida. ¿Cuáles son los requisitos? Pasar un oficio solicitando la modalidad de etapa productiva mediante proyecto productivo. La coordinación académica dará una respuesta asignándole a un asesor de emprendimiento del centro de formación para que con él diligencien un plan de negocios y un acta de verificación del proyecto productivo con un cronograma de actividades según el concepto del asesor quien le va a aprobar o a negar su solicitud. Cuando ustedes salen de etapa lectiva y están ahorita en la fase de evaluación, que es la última, ustedes van a ver una transversal que se llama emprendimiento. En esa transversal de emprendimiento, ustedes van a desarrollar 2 actividades muy interesantes que les van a servir para este requisito, que se llama modelo Lean Canva, que es el modelo de negocio que ustedes van a presentar, y un cronograma de actividades para desarrollar ese modelo Lean Canva. Esos 2 elementos, esos 2 archivos, yo siempre les solicito a mis instructores de transversalidad de emprendimiento que con mis aprendices los dejen listos para que esos modelos les sirvan para que los pasen como requisito para la alternativa de proyecto productivo. Entonces ahí ya se pasa adelantado ese proceso. En el caso de ser aprobado el plan de negocios y la verificación del proyecto productivo, el SENA le va a solicitar también entregar fotocopia de su documento de identificación, una carta de afiliación donde diga que usted está afiliado vigente a algún sistema de salud, que debe ser con una vigencia menor a 1 mes, porque como les decía, pues el SENA les va
a pagar la ARL. Y ya después, una vez la coordinación académica apruebe, pues desde allí empezarán a contar sus 6 meses de etapa productiva mediante la modalidad de proyecto productivo. ¿Qué debo hacer para iniciar mi etapa productiva? Una vez tenga claro cuál alternativa es la que más le conviene y cumpla con los requisitos, usted deberá solicitar a la coordinación del centro de formación el aval para registrar la alternativa. O sea, si el centro de formación no les aprueba la modalidad de etapa productiva, no les van a contar esos 6 meses de etapa productiva. Comunicar todos los datos personales, número de ficha, fecha de inicio y fin de desarrollo de la etapa productiva, datos de la empresa donde van a desarrollar esa etapa productiva, con el fin de que le brinden el aval y así puedan iniciar su etapa productiva. Sin el aval de la coordinación, no se oficializa el inicio de la etapa productiva. Los formatos que ustedes deben trabajar será el formato de socialización. En algún momento se los pasaré para que ustedes me coloquen cuál es la alternativa de etapa productiva. Se diligencian en 3 momentos. Al inicio de inducción, yo imagino que ustedes en algún momento ya me tuvieron que haber diligenciado. Más o menos a la mitad, al cierre de la etapa lectiva, al 50%, perdón, de la etapa lectiva, que sería como este punto, y al cierre, ya, y al cierre de la etapa lectiva. Luego de que ya la etapa productiva ha sido aprobada, ustedes van a tener unos formatos para que les hagan un seguimiento. Uno de ellos es el formato 023, que es el seguimiento que les realizan, valga la redundancia, los instructores de seguimiento que les hayan asignado a ustedes. Y el formato de bitácora, que es el formato que ustedes deben diligenciar de manera quincenal, donde van a registrar las actividades que van a desarrollar en el transcurso de esos 15 días. Este es el formato de las elecciones de etapa productiva. No quiere decir que si ustedes a este punto colocan pasantía, pueda que al final no puedan cambiarse por proyecto productivo. O sea, es totalmente viable que ustedes modifiquen esa alternativa de etapa productiva en algún momento del desarrollo de su proceso formativo. Este es el formato de seguimiento y evaluación que van a tener que diligenciar, pero pues ya al momento en que les hayan aprobado su etapa productiva. Y este es el formato de la bitácora quincenal donde se colocan las actividades que se desarrollan cada 15 días. Estos formatos se socializan más a profundidad cuando hagamos ya cierre de etapa lectiva para que ustedes aprendan su diligenciamiento, reconozcan cuál es su uso y pues los puedan tener claros. Por ahora lo importante es que pues hagamos como ese recorderis de cuáles son las alternativas. Inicialmente ya las habíamos visto, pero pues yo sé que para ustedes es importante. Vuelvo y reitero, quienes deseen optar por la modalidad de contrato de aprendizaje, me deben escribir para compartirles el correo electrónico de María Mercedes y que las puedan migrar al aplicativo SGBA. ¿Preguntas frente a lo que socializamos? Profe, sí, lo que pasa es que yo opté por el contrato de aprendizaje, yo ya hice la postulación en el aplicativo, todavía no me han salido pues ninguna empresa, entonces mi pregunta es, si de aquí a un tiempo no me sale ninguna empresa y yo quisiera cambiar de modalidad para presentar pues las prácticas, ¿se puede hacer o debo de esperar a que con el contrato de aprendizaje me resulte alguna? No, nada, Verónica, efectivamente lo puede hacer en cualquier momento antes, o sea, hasta el momento usted no le han aprobado su etapa productiva mediante la modalidad de contrato de aprendizaje. A usted tendría válida la modalidad de contrato de aprendizaje donde usted ya tuviese un contrato de aprendizaje vigente. Creo que acá en este grupo hay una niña que sí tiene, en este momento no me acuerdo quién es, pero yo sé que hay alguien que sí tiene contrato de aprendizaje vigente. Entonces, en este punto, su merced solamente está buscando opciones en esa alternativa, pero que si llegado el caso, terminamos la etapa lectiva y su merced no ha encontrado contrato de aprendizaje, divinamente usted puede optar por cualquiera de las otras modalidades. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Claro que sí, Verónica, con gusto. No sé, Andrea, ¿su merced era la que tenía contrato de aprendizaje o qué aprendiz era? No, profe, yo no. No me acuerdo cuál era.
O Profe, sea, buenas noches, ¿cómo está? hola, buenas noches. Profe, le pregunto, ¿en qué momento yo voy a solicitar es el contrato que es el de vínculo laboral? No recuerdo el nombre. ¿En qué momento hago yo esa solicitud? El de vínculo laboral, pero su merced ya trabaja en el área, ¿no? Sí, señora. No recuerdo cuál es que es el nombre exactamente. Se llama de vínculo laboral con simultaneidad. Ajá. ¿Ese en qué momento se solicita? Ya voy a mirar a ustedes cuándo terminan su etapa lectiva. Permítanme un momentico. Esperen porque ustedes son 21 meses. Esperen porque como el programa es tan extenso, ya estoy aquí entrando a Sofía para mirar desde cuándo hasta cuándo va su ficha. Usted más o menos le tiene que pasar la solicitud unos 7 u 8 meses antes de que termine la etapa lectiva. Ok, qué pena, profe, como yo a veces no logro conectarme por los horarios y eso, entonces yo voy, usted sabe que yo voy como poniéndome al día. ¿Esa parte usted ya la explicó de cómo solicitamos para yo saber o la va a explicar luego? Ahorita la socialicé, su merced no se va Ah, conectado. ok. Yo entré tardecito, profe, porque pensé que la clase era a las 9 y me conecté tardecito. Ya yo luego veo la clase nuevamente, tranquila. Yo expliqué cada una de las modalidades y los requisitos. Por ejemplo, en su caso, yo puedo ir hablándole ahí mientras consulto la ficha. Por ejemplo, en su caso, que es contrato de aprendizaje con vínculo laboral con simultaneidad, perdón, con vínculo laboral con simultaneidad, en ese caso, nosotros lo que hacemos es pasar la solicitud al SENA. Ujú. Usted, su merced, trabaja en un colegio, ¿no? Sí, señora. Entonces tienen que tener toda la documentación del colegio, su contrato con el colegio. El contrato tiene que ser previo a su proceso formativo. ¿El Eh, contrato o puede ser una carta laboral, un certificado laboral? certificado laboral con funciones, donde especifiquen cuáles son Ajá, las funciones de su cargo. Es decir, que usted orienta, por ejemplo, usted no puede ser profesora de matemáticas, por decir algo, ¿sí? Porque usted no exacto. haciendo labores de su componente técnico. Entonces usted tiene que ser instructora Mm. del área temática que nosotros estamos estudiando para que el SENA se lo apruebe. Ah, ok, sí, ya entiendo. Entonces, si por ejemplo, Secretaría de Educación de Medellín, el certificado que arroja, digamos, no es tan concreto en esos aspectos que me pide el SENA, digamos, el colegio puede hacerme un certificado que arroje esas características, por ejemplo. Sí, tendría que ser, como le digo, tiene que ser muy específico. Yo no estoy aquí compartiendo pantalla. Ujú. Pero sí podría ser la institución educativa, no tiene que ser Secretaría de Educación. No, tiene que ser en la empresa. O sea, miren acá, Entonces sí tiene que ser Secretaría de Educación. pues usted puede, aparte del certificado, por ejemplo, mire el SENA. Voy a darle mi ejemplo. Nosotros hace poco en el SENA para participar en una Ujú, capacitación teníamos que tener como la claridad de que teníamos ciertas competencias para ir a esa capacitación. Entonces yo le ujú. solicité al SENA que me expidiera un certificado con mis funciones. Entonces ahí están mis funciones. ¿Qué es lo que yo hago? Orientar formación en tales temáticas. Entonces yo pertenezco a la red textil, diseño, confección y moda del área temática confección industrial. Entonces, esas áreas temáticas tienen unos ítems en específico. Lo mismo sucederá cuando usted esté bajo la modalidad de vínculo laboral, porque usted tiene que anexar una certificación laboral con las funciones, las cuales deben estar acordes al diseño curricular, que es lo que le digo. Ujú. Si su certificado dice es profesora, pero no dice profesora en qué, entonces no nos va a servir. ¿Sí me va a Ajá. Mm. especificar su Sí, sí, porque es que Secretaría de Educación, por ejemplo, cuando hace un certificado laboral, lo hace muy general, lo hace desde docente de aula en educación básica, por ejemplo, pero no especifica lo que yo necesito. Entonces, por eso le decía que si podría ser la institución, porque si yo me voy a Secretaría de Educación,
ellos entonces van a empezar a decir que obviamente ellos no dan ese tipo de certificados. Entonces, no sé, profe, si usted me puede hacer el favor de averiguarme si me toca sacar, pues si me toca ya a mí rebuscarme de alguna manera desde Secretaría de Educación, no sé si ya la resolución de contrato, ya me toca a mí, ya en ese caso un montón de cosas, o si de pronto ya o sea, una cosa es yo adjuntarle al certificado laboral, de pronto ya una carta institucional por parte de mi rector, ya de mi jefe directo, que ya sería el otro jefe mío, ya no solo la empresa, sino que es el jefe directo de la institución educativa quien firme ya mis funciones dentro de la institución, porque ya eso es otro campo. ¿Sí me hago entender? Yo que le aconsejaría que su merced, aparte del certificado que le expida Secretaría de Educación de Antioquia o de Medellín, como funcione, lo soporte con el certificado de funciones de la institución Ajá, educativa firmada por el eso es lo que yo le estaba diciendo. donde diga la profesora fulanita de tal con cédula tal, orienta formaciones a los grados tal y tal en las competencias de tal cosa, pero que Sí, sí señora. que eso es muy importante. Y si es válido que lo firme el rector de la institución educativa. O sea, sí Sí, tiene señora. una validez. Porque lo importante del tema de la Secretaría de Educación es que diga desde cuándo usted está vinculado y bajo qué modalidad de vínculo laboral tiene usted. Sí, señora. ¿Sí? Y aparte de eso, tiene que también registrar la planilla donde demuestren que la empresa le paga a usted EPS, pensiones y ARL. Usted tiene que tener Mm, sí, todo, señora. ¿sí? Porque si usted Ok. es de planta, ya sea planta temporal, provisional, contrato indefinido, tiene que tener ese tipo de vínculo laboral. No puede Ok. no puede ser como, por ejemplo, es por OPS, que él es el que paga su afiliación, su EPS, todo no. Es la empresa la que le debe pagar a usted eso, Ujú. por prestación de servicios. Sí, señora. Y Mil acá gracias, profe. de su pregunta de cuándo tendrá que pasarlo, ustedes usted tiene que pasarlo. Yo ya estoy contando acá hasta la etapa lectiva de este grupo va hasta el 15 de febrero del 2024. Eso quiere decir que usted tendrá que dejar pasada la solicitud a fin de año de este año, Ok. a fin O de sea, año. antes de salir, bueno, nosotros no tenemos receso como Es que tal, pero yo creo que usted podría a este punto, estamos en noviembre, antes de salir yo a vacaciones, porque yo sí tengo vacaciones. no, al contrario, Viviana, usted podría, si quiere, ya a este punto, usted podría procesarlo, porque como es con simultaneidad, no tenemos Ajá. que esperar, porque es que esto va a febrero, noviembre, octubre, septiembre. Usted puede pasarlo desde ya, o sea, vaya tramitando, Bueno, señor. termine, o sea, tramite, tenga todos los papeles listos. Estos son los Ujú. requisitos. Ahorita cuando vea la grabación, estos son los requisitos. Si quiere, tomen un pantallazo. Esos son los requisitos para el vínculo laboral. Cuando usted ya los tenga listos, se comunica conmigo por el interno para yo enviarle el formato de solicitud de etapa productiva que su merced lo diligencia y cambiando sus datos, lo envía a correspondencia porque es que estamos en agosto, entonces daría, si digamos que le aprueben a finales de agosto, nos daría septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Cuando termine en febrero la etapa lectiva, usted también estaría terminando sus 6 meses de etapa productiva, o sea, usted saldría y ya se certificaría Dios mediante. ¿Qué es lo Ajá. que hace? Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, Viviana, sí, señora, con gusto. Le entiendo, profe, muy amable. Claro que sí, sí, señora, con mucho gusto. Yo creo que este es bueno que se retomen estos temas y pues ya teniendo en cuenta que ustedes ya van bien adelante en el proceso. Listo, niñas. Entonces, ya saben los compromisos para la semana entrante, para las que entraron tardecito. Quiero que me comenten qué temas quieren que profundicemos en estas 2 semanas que ustedes van a estar enfocadas en las actividades de derechos fundamentales, pero que podemos hacer unas clases especiales para hacer profundizaciones en temas. También pues me quedo yo con el compromiso de lo de la clase de costos. Ya les dije que con la profesora Liana Troncoso voy a tratar de buscar el espacio para que ella nos apoye con esa clase de costos. Pero por ahora quiero que piensen en temas muy específicos que podamos abordar en estas 2 semanitas.
¿Listo, niñas? Ya que no vamos. Profe, yo quería pedirle un favor. Bueno, yo personalmente que he estado subiendo pues como evidencias pendientes, aprovecho estas semanitas. Yo sí la voy a estar como de pronto molestando un poquitico, pero ya pues de forma por el interno, con unas duditas que tengo de unas actividades, pero pues obviamente en el día. Yo tengo una compañera me dice que si es que yo no duermo porque a veces le escribo ya muy tarde, entonces sino que como uno llega ya tan tarde a la casa, uno llega a hacer trabajos ya en la noche, entonces me dice, usted no duerme, usted parece un búho, y yo, Dios mío, pero si uno trabaja todo el día, le toca llegar a hacer trabajos del SENA en la noche. Pero bueno, Pero sí, profe, entonces gracias, sí, listo, muy Viviana. amable. Bueno, sí, señoras. Listo, niñas. Entonces, gracias por conectarse. No olviden que ya el viernes inician con sesiones con la profe Nolfa. Vayan haciendo las evidencias con ella porque pues siempre son bastantes para que no se dejen coger el tiempo. Bueno, Profe, yo le quería pedir un favorcito. dame, Andrea. Profe, sino que en las evidencias hay que hacer un conjunto de leggings con el topsito. Pero pues yo no encuentro pues como para hacer pues el patrón de leggings, porque la otra vez le mostré una y usted me dijo que estaba muy feo, pues sí, como que no termina horma, entonces no sé si me podía colaborar con el patrón de leggings. Andrea, mañana me escribe porfis en la mañana para buscarle y buscamos el material de ese en específico de los leggings. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, listo, Andrea. Hasta mañana. Listo, niñas. Entonces nos encontramos la otra semana, Dios mediante. Les deseo una feliz noche y gracias por participar. Bueno, noche, profe, gracias. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego.